Hola Gérmenes, ¿cómo están? En este video vamos a analizar quizás al jugador más talentoso que existió en la Tierra alguna vez, y él es Paul Morphy, la superestrella norteamericana, la primer superestrella norteamericana. Luego vino Bobby Fischer, pero Paul Morphy fue el primero y quizás de los mejores jugadores que yo he estudiado en toda mi vida. Este análisis que vamos a hacer está basado en el libro Mis geniales predecesores, librazo de Garry Kasparov, y me voy a meter inmediatamente en el tablero de lichess. No me vas a ver la cara, pero básicamente estoy acá. Fíjate que, hey, estoy acá, soy el Germen, pero nos metemos de lleno en el tablerito. Y bueno, primero mostrarte, bueno, esto es todo el análisis que vamos a hacer. Fíjense, esto es duro realmente, esto es fuerte. Y si bajo acá, te quiero mostrar que, bueno, yo básicamente he pasado casi todas las partidas del tomo 1, al menos hasta el match Chigorin-Steinitz, que yo creo que es lo que hay que estudiar. Es decir, todas estas partidas, los famosos clásicos del tomo 1 de mis geniales predecesores, son espectaculares y vas a aprender un montonazo. Y bueno, obviamente, ni qué hablar que todo esto se va a estudiar en la Academia de Ajedrez. Sube tu elo y tu ego también. Bueno, Paulsen contra Morphy. Comenzaba Luis con peón de rey. Morphy hacia E5, caballo F3, caballo E6. Viene sin análisis esta parte, así que la vamos a pasar medio rapidón. También ambos desarrollando las piezas de manera natural. Metemos el módulo también. Así es más o menos como se va a ver la academia Sube tu elo. Es decir, pensá que vas a tener, si entras a la academia, decidís ser alumno mío, serán 300 horas de análisis recontra re duros, en los que también podés participar vía chat. Si estás en vivo en la clase. Si no estás en vivo y la vas viendo de manera diferida, bueno, lo irás haciendo a tu ritmo. No me vas a poder preguntar en vivo porque yo voy a estar durmiendo mientras vos estás estudiando. 4 caballos fue esta apertura y alfil B5. Contra esta se llama, bueno, apertura Ruy López del cambio, o perdón, del cambio no, de los 4 caballos, quiero decir, Ruy López del cambio cualquiera, estoy completamente loco. Ruy López de los 4 caballos, fíjense, Spanish, o sea, variante de los 4 caballos, variante española. Y bueno, alfil C5 juega Paul Morphy, muy interesante este movimiento. Garry dice que alfil B4 es otra opción. Y caballo D4 estaba a medio siglo de distancia. Y ni que hablar que el módulo hoy en día es la jugada que recomienda como la mejor opción. Que alfil B4 también está muy interesante. Hizo alfil C5 Paul, que está muy interesante también. Y enroque corto hace Paulsen. En este momento, además del enroque corto, bueno, tenemos que hacer toda una serie de análisis sobre estos comentarios. Y básicamente lo que dice es que caballo por E5 es otra muy buena opción. Dice Kasparov que se consideraba bastante seguro responder caballo por E5. Fíjense, entrega un caballo por un peón, pero siempre está este temita, ¿no? Caballo por E5 y luego el movimiento D4. Alfil D6, y aquí se puede o capturar o incluso hasta F4, por ejemplo, aquí, bueno, imaginemos, esta es una opción, alfil con igualdad, o si volvemos un poquitito atrás, F4, aquí caballo C6, E5, fíjense qué loco, ¿no? Ataque doble, también nuevamente alfil aquí, D5, increíble, todavía no se está comiendo el caballo, aunque fíjense que según el módulo se podría hacer perfectamente, pero D5 también interesante. Caballo E4, dama D3, caballo por peón por alfil E7, y bueno, acá finalmente creo que sí que se podría capturar D por C6, incluso dama E4 juega la máquina. Bueno, esto está bien complejo realmente esta posición.
Estos análisis son del libro, como les decía, Mis geniales predecesores. Hay otra variante acá que me parece bien razonable, como para conocimientos por ahí más principiantes, y es que contra caballo por E5 uno se podría preguntar, ¿qué onda alfil por F2? Le estoy sacando el enroque y después me voy a comer el, el caballo. Y bueno, el tema es que luego de rey por F2, donde supuestamente estamos, a ver acá, supuestamente le estamos sacando el enroque a nuestro rival, y esto supuestamente es bueno para eh, para el negro. El tema es que, claro, le sacamos el enroque, pero perdemos absolutamente el dominio del centro, y acá estamos en una posición mucho, pero mucho peor. Incluso casi seguimos con esta onda de caballo G4 jaque rey G1. Al final este caballo va a estar muy mal colocado, nos van a terminar haciendo H3, el caballo va a tener que irse a un lugar muy malo. Sería espantoso realmente esto de jugarlo de negras, pero bueno, entiendo que hay una porción de jugadores que se excitan con sacar el enroque, con hacer jaque, con meter caballito, aunque no lleve absolutamente nada y cada vez uno vaya quedando peor. Yo muchas veces a esta forma de juego le llamo como la estrategia de la abeja. Le digo, o sea, ¿por qué? Porque la abeja cuando ataca muere. Vieron que pierde el aguijón. Entonces medio que este tipo de tiroteo, digamos, es medio de abeja, ¿no? O sea, atacamos y morimos en el intento. Bueno, volvemos. Porque realmente nunca se comió caballo por E5. Y eso es lo lindo de analizar, que tenemos que mirar ajedrez y tratar de trabajar. Una cuestión también quiero hablar. Perdón, perdón que me pongo medio pesadetti con esto. Eh, Hablando con un alumno, con los papás de unos alumnitos, yo le trataba de explicar lo siguiente, que era una cuestión muy interesante. Mientras vamos bajando ahí un poquito, acá contra enroque se hizo enroque. Era una cuestión muy interesante intentar abordar esos libros en donde están completamente llenos de análisis reduros. Porque al final la idea es salir de la zona de comodidad e intentar tratar de entender y pasar las jugadas de análisis súper duros. Y si uno no los puede hacer, enhorabuena que no lo pueda hacer, porque bueno, la clave sería esforzarse para intentar poder pasarlo y no perderse en el camino. Creo que hay un momento en la, digamos, en el progreso ajedrecístico, que hay que dejar de aprender cosas, de conocer cosas, entre comillas, conocer, y hay que intentar de mejorar la habilidad. Y trabajando con estos libros que están recontra repletos de análisis, eso sería muy interesante. Bueno, enroque hace Paul, y aquí caballo por E5. Juega Paulsen. Acá dice Morphy sacrifica un peón, porque dice que si D6 vendría D4, peón por, caballo por, alfil D7 desclavando y caballo F5. Esto parece razonable, una partida del propio Paulsen contra Zuckendorf en Leipzig 1877. Bueno, está como jugada normal para defender. Aquí, entonces, Paul hace enroque. Fíjense qué interesante el movimiento enroque, porque prioriza el desarrollo, Morphy. Yo me pregunto qué sucedería si alfil por C6, esta no está, esta variante en los análisis. Peón por, ¿qué pasa si me como este peonete? Bueno, vendría torre 8, saca el caballo, se come el peón. Y al final el blanco entregó la pareja de alfiles, tiene alfiles muy muy buenos. Así que, bueno, eso es un análisis mío, lo agregué yo. Es decir, son análisis de Kasparov y de Germán.
Seguimos. Aquí, bueno, caballo por E5, jugada que ya sabemos cómo es el temita. Caso de, bueno, fíjense qué cantidad de análisis queda. Alfil de 4, caballo por E5, caballo de 4. Bueno, si caballo por E5, la obvia. Acá D4, ¿no? Y estamos en la misma onda que las posiciones anteriores. Por ejemplo, alfil de 6. Bueno, F4, mismo temita. O incluso peón por alfil por es nivelado, como en el Paulsen Winauer Baden-Baden 1870. O sea, Paulsen realmente la tenía trabajada esta variante. O sea, caballo por. Si alfil de 4, esto se jugó en Schlecher, jugó alfil de 4. La leche jugó alfil de 4. Y caballo de 4 es otra jugada. Marshall jugó caballo de 4. No viene con muchos comentarios. A ver si ponemos liches, si algunos capos han jugado esto. Bueno, se suele. Todas estas cosas todavía siguen vivas. O sea, está muy interesante. Pero bueno, evidentemente esto sería lo principal. Acá esto está muy bueno ver Master Database, que otros jugadores lo han hecho. Es apretando un botón nada más. O sea, si ustedes tienen acceso a este estudio, que obviamente desde la academia lo van a tener, le meten esto y lo pueden analizar así. Bueno, seguimos un poquito. En la partida, aquí Morphy hace torre 8, que es realmente espectacular esta jugada. Acá sí que entrega un peón lisa y llanamente. Aunque la verdad es que vamos a ir pasando. Todavía no es tan sencillo. Caballo F3 da ventaja. Está muy interesante. Si hubiera vuelto a caballo F3, no se jugó en la partida. En la partida se captura. Pero a ver acá, veamos. Si caballo por E4. Imaginemos caballo por, torre por. Y este plan C3 para la máquina. C3 y D4. Les quiero recordar que este libro se hizo más o menos hace unos 15 años o 20 quizás. Entonces los análisis muchas veces no van a coincidir con Stockfish 16. Y bueno, yo le daría prioridad a un módulo año 2025 más que un módulo año 2005. Pero bueno, la idea C3, D4, según la computadora, está bastante razonable. D3, dice Garry, que también está muy bien y tiene razón. Torre 8 y D4 también es bueno. Aquí contra esta, de hecho, D4 de una también es bastante razonable, según Garry. Si caballo por, peón por, volver con el alfil en F8, o en alfil en E7 también. Bueno, alfil en E7 no, alfil en F8 quizás para caballo E7. En todo caso, pues claro, si pones esta, te ponen este y tenés que volver a B8 o a 5 malas jugadas y no a E7. Por eso acá el alfil en 8 para tiquiti. Si está, tiquiti. Volvemos ahí. Somos felices como lombrices. Ok, seguimos. Entonces, esto es lo que se dio en la partida. Caballo por E5. Torre 8, Morphy. Bueno, espectacular. Caballo por. Esto es lo que jugó Paulsen, que agarró el peón entero. Debió haber vuelto a caballo F3. Come. Bueno, acá captura Paul. Tiene los peones doblados. Pero bueno, evidentemente la siguiente va a ser caballo por E4. Entonces al final Morphy va a recuperar el peón 7. Imaginemos alfil a D3 para evitar. Fíjense que acá muy interesante esta caballo G4. Acá está un poco la... en este análisis que estoy haciendo yo, está un poquito el justificativo desde el punto de vista de la dinámica, ¿no? Y del desarrollo. El blanco no se puede quedar con todas las piezas, ser un goloso de todas las piezas, porque al final el negro va a tener mucho ataque. Imagínense que están todas las piezas saliendo y este rey está en pelotas. Entonces no puede defender todo. Aquí
Paulsen jugó el alfil a C4. Hay muchísimos análisis también. Acá siguen como los análisis. Algunos los salteamos realmente. Y bueno, aquí hay un temita táctico interesante que plantea el alfil a C4, que lo dice en este comentario Gary, que es que si te comes caballo por E4, viene caballo por torre por y ¡pum! No podés capturar por jaque y me como la torre. O sea, si rey por jaquencio y chau torreja, perdimos. Entonces, muy piola el alfil a C4. Acá para la máquina había que meter caballo G. Entonces, con estas ideitas o estas ideístas, y bueno, tenemos todo el ataque. El rey está medio en pelotas de Louis Paulsen. Así que esto estaría bastante razonable. Pero Paul hizo B5. Que contra B5, bueno, se debió haber vuelto a la casilla E2. Y bueno, de hecho fue así. O sea, volvió a la casilla 2. O sea, no es que debió haber vuelto. Volvió a la casilla 2. En realidad, si se venía aquí a B3, se podía hacer alfil a G4. Esta parece bastante razonable también. Ah, no. Esto. No dije nada. Ahí. Y bueno, con algunos problemitas, ¿no? Porque, bueno, F3 no se puede porque está clavado. Entonces, venís acá, te toco el caballo y te como después torre por E4. Estamos muy, pero muy complicados en esa posición. La B5. Juega alfil E2. Caballo por E4. Hace Murphy. Recupera finalmente el peón 7. Caballo por. Torre por. Alfil F3. Mejora el alfil. Toca el peón aquí. Vuelve con el alfil, la torre E6. La verdad que acá hay unos análisis bastante interesantes de Kasparov. Vamos a verlos un poquito. En vez de alfil F3, que por ahí se podía esperar. La idea acá es jugar C3. ¿Y por qué es que uno quiere jugar C3? Porque querés hacer D4. ¿Y por qué querés hacer D4? Porque querés sacar el alfil, querés bloquear este otro alfil, querés poner el alfil en F3. Y entonces, haciendo primero el movimiento C3, vos te asegurás prácticamente que vas a hacer D4 a la siguiente. Porque lo que termina pasando en la partida es que hace C3, hace alfil F3 y después se olvida al final y le meten un dama D3 que le va a paralizar toda la estructura de peones. Bueno, vamos a ver cómo es que sucedió esto. Entonces volvemos a la partida. Vino alfil F3, torre E6 y entonces justamente uno quiere jugar C3 y D4. El tema es que cuando hace C3 está, digamos, nos están metiendo dama D3 evitándonos el movimiento de D4. Y acá quiero llamar a la reflexión a aquellas personas que por ahí se ponen contentas simplemente porque el módulo, según el módulo, no son jugadas como malas, entre comillas. Por ejemplo, si uno estuviera en una partida y jugaría C3, el módulo la daría como, bueno, es una jugada que prácticamente no cambió nada en la posición. Y para Kasparov es un movimiento horroroso. Fíjense que dice, un movimiento simplemente horroroso. ¿Quién pensaría en permitir a la reina en D3, a la dama en D3? Acá Kasparov dice, bueno, obviamente cualquier jugada más o menos normal, como D3, luego C3 y luego D4, tardando un poquito más en hacer el mismo plan, pero bueno, llegando al final a esa idea, ¿no? Entonces, claro, fíjense que C3 es una jugada espantosa, porque se crea un agujero en D3, aquí Murphy pone la damita en D3 taponeando, y claro, la máquina, al final, que calcula un montonazo, encuentra la solución que es torre 1,
intentando cambiar la torre, poniendo la dama en E2. Y bueno, finalmente después va sacando la dama y va a terminar haciendo movimiento D4. Pero claro, no hay que llegar a ese extremo de tener que meter todas las del módulo para justificar una jugada que fue realmente problemática. Aquí, claro, está en el comentario eso, torre 1, torre por, dama por, se ve mucho mejor, dice, aunque después de alfil F5, claro, al final nunca vas a poder hacer D4. Pero claro, la computadora encuentra unos recursos espectaculares en los que Garry no profundizó, que es una A4, la verdad que es un disparate de difícil de jugar. Imagínense que acá está comiendo, no se puede comer, se está cayendo la torre. En fin, muy compleja realmente esta posición. Pero bueno, quería simplemente marcar esta cuestión de que muchas veces lo único que hay que saber es un poquito de entendimiento de estructura de peones y comprender que esta jugada C3 te crea una debilidad gigante. En D4 un peón retrasado en D2 y es el principio de la derrota, aunque para la computadora no sea así, porque la computadora al final siempre encuentra las jugadas más fuertes y es una experta en salvarse la máquina. Acá hace B4, que finalmente sí este es un movimiento dudoso para la máquina incluso también. Bueno, acá había que hacer lo que decíamos, el torre 1, bueno, hizo B4. Volvió Morphy con el alfil en F2. Mucha ventaja ahora por parte de Paul, a pesar de que la máquina sigue insistiendo que, bueno, se está salvando, ¿no? Y mantiene la igualdad a base de megatáctica. Pero la clave es que el alfil no tiene desarrollo, la torre no juega, esta torre no está jugando tampoco. Y finalmente el negro quiere poner el alfil en D7 y la torre en E8 y bueno, entrar con todo en la posición negra. Ahora vamos a ver cómo, en la posición blanca. Entonces aquí, bueno, la partida siguió con A4, unos conceptos muy extraños realmente por parte de Paulsen, en el que, bueno, evidentemente no le interesa nada a la estructura de peones, quiere abrir el juego en la columna de A. Aquí simplemente Paul Morphy captura, dama por, y ahora este era el único momento en el que por ahí tuvo su chance Paulsen contra este error de Morphy, porque Morphy hace el alfil a D7, que hay que explicarlo el alfil a D7. Bueno, en principio está defendiendo el alfil por C6, ¿no? Entonces había dos formas de defenderlo, aquí o aquí. Y el error de alfil a D7 tiene que ver con justamente el concepto de liberar la casilla D3 para poder hacer D4. Y por eso aquí la jugada dama a 6, que bueno, es un jugadón porque está amenazando que cuando sacas la dama metes D4. Entonces al final la respuesta a por qué alfil D7 es una jugada errónea es porque existía este dama A6 que liberaba la posición. Y bueno, imaginemos esta jugada, yo la verdad la vería con bastante cautela realmente a esto. El alfil de B6 me parece malo, pero malo, malo de verdad. O sea, es irrecuperable ese alfil. Y desde el punto de vista humano, me gusta mucho la posición blanca. Imagínate que pongo el alfil acá, voy ganando un alfil a 0. Además de que esta estructura de peones es muy mala. O sea, el peón, el alfil en realidad es un peón, prácticamente el alfil de B6. El famoso alfil peón o peón gordo. Bueno, volvemos. Dama 6, entonces lo que dice Kasparov que habría que haber jugado. En la partida aquí Luis movió la torre en A2. Es
un error brutal realmente. Yo creo que contra esa seguramente le molestaba dama C2, supongo. Entonces no estaba tan claro que, claro, D4 no la puede hacer porque se le está cayendo el peón. Pero bueno, acá podría haber hecho cualquier otra cosa. Alfil aquí, comer, comer. Intentar cambiar la dama. En fin, muchas opciones. Jugó la torre en A2. Un error fatal, dice Kasparov. Y ahora, bueno, va a venir el desenlace más espectacular quizás de las partidas de Morphy. Es una de las grandes combinaciones. Esta partida se enseña desde muchos puntos de vista, es decir, desde el gambito que hizo Morphy, del entendimiento este de aperturas de los caballos por E5, desde el punto de vista de la estructura de peones, este peón retrasado de D2, la dama en D3, incluso la jugada dama A6, para liberar esa debilidad en la estructura. Y luego lo que sucede a partir de acá, luego de torre E8 y dama A6, en donde finalmente Paulsen dice, bueno, che, vamos a ahora sí cambiar la dama. Si saca la dama D4, aparece esta brutal, pero brutal combinación. Acá primero ver que se estaba amenazando dama por torre, rey por y mate, ¿no? Entonces, esta supuestamente es la forma de defenderse de Paulsen, que es razonable, pero claro, vio este sacrificio, pero no vio este otro sacrificio, dama por F3. Y con dama por F3 está completamente perdido. Es una refutación muy bonita, dice Kasparov. Es un sacrificio de dama fantástico, realmente, porque no está nada claro dónde está el jaque mate en esta posición. No está nada claro, pero sí hay una cosa clara, y es que en todo este sector del tablero, es más, diría, agrandaría así, en todo este cuadrado verde, no hay piezas blancas. Es decir, después de peón por, no hay piezas blancas. La dama, la torre están papando moscas. El alfil también no cuenta para defender nada. La torre poco puede hacer. Y entonces, luego del dama por F3, es una combinación muy bonita. Jaque. Rey H1 única. Alfil H3. Se está amenazando jaque, rey, mate, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. O sea, se amenaza un mate muy, muy sencillito. Imaginemos, no sé, torre acá, por decir algo. Jaque. Aquí, mate, ¿no? Entonces, mate básico. Entonces hizo torre de 1. Luis Paulsen acá. Defender con dama de 3 habría complicado las cosas. Ciertamente, esto no habría estado tan fácil para Morphy, porque él, en caso de jaque aquí y esta, se encontraría con dama por G6. Entonces luego de H por, bueno, finalmente D4 y, o incluso D3 también, para evitar quizás el paso de la torre. Acá no puede estar el alfil. Esto podría haber estado interesante para el blanco. Acá contra dama D3 había que encontrar F5. Muy buena, que evita dama por G6. Y la posición es muy difícil. Torre D1, alfil G2, rey G1, alfil por F3, rey F1 y alfil por D1. Bueno, gana, pero cuidado, no es tan fácil. Te pega un par de jaques. Todavía no es que no es que ya hay que abandonar, pero bueno, evidentemente hay ventajita. El rey está muy, pero muy mal. Lo cierto es que aquí Paulsen no encontró dama de 3, hizo torre de 1. Acá Morphy metió la combinación que ya sabemos: jaque, rey G1, alfil por F3, rey F1. Y ahora
me encanta lo que se podría haber jugado, que era un torre G2. Esto sí lo suelo poner en las clases. Porque es brutal, realmente. Se amenaza este jaque, que es prácticamente mate, y se amenaza torre por H2. O sea, siempre me sorprende esta variante, por ejemplo, para evitar torre por F2, matar el alfil, y entonces acá, en vez de comerse la dama, se gana con torre por H2. Fíjense qué fuerte que es la variante mate en 1. O sea, no hay ni jaque, nada se puede hacer para evitar torre H1. Muy interesante la entrada de la torre en G2 que se amenazaba. Es mate en 3 ya para la computadora. No vio esto Paul. Hizo jaque. Rey G1. Jaque. Rey H1. Y alfil por F2. Que esto gana igual. Se amenaza mate en 1. Definitivamente. Y hay que entregar la dama para evitar el mate. Y bueno, esto Morphy consideró que estaba ganado de todas formas. Se comió la dama, comió, ahora le pasó la torre. Fíjense la triste acción del alfil. Aquí hizo torre A1, que no se puede comer el peón Paulsen porque está el alfil. Torre H2, fíjense cómo está entrando con todo. Aquí simplemente Paul. Es cuestión de sacar el alfil y te vas a venir a comer los peones y no hay nada que hacer. Hizo D4, alfil E3, abandonó en el acto Paulsen porque básicamente no podés comerte el alfil porque te dan mate en 2. Torre por aquí y mate. Y bueno, y te está comiendo el peón, o sea, te están dando mate prácticamente, así que no hay forma de defender el mate. Fíjense, la computadora ya tira mate en 20. Y una forma de defenderse es, bueno, entregando la torre. No tiene ningún sentido esta posición. Así que por eso abandonó Paulsen en este momento. Fantástica combinación, de verdad. Dama A6 vino muy, pero muy tarde. Porque aparecía este sacrificio dama por F3. Era mucho mejor la idea de, bueno, primero no dejarse hacer justamente dama de 3. Por eso acá tiene mucho valor ahora el movimiento C3 y D4 que dice Kasparov, sin permitir entonces el dama de 3. Y luego en todo caso dama a 6 ahora. Hubiera cambiado todo completamente. Bueno, el error de perder un par de tiempos, hacerlo una jugada después, permitió el dama por F3 ganando instantáneamente. Espero que les haya encantado el video, queridos gérmenes. Si les gustó, denle un likeazo, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau, chau!